Hola, soy Israel Muñoz. Hola, soy Rogelio Hernández Y esto es Proyecto Nuclear. Hola, muy buenas noches. Hola. Este día vamos a hablar sobre un nuevo tema que van a tener sobre esta sección de los videos. Se va a llamar esta sección. ¿Sabías que? Exacto. Sí, aquí vamos a tratar temas en general que no van a estar ligados unos con otros. Vamos a tratar desde chismes, los mitos, todo lo que se cree y se sabe de la energía nuclear y cosas que verdaderamente van a fascinar a muchos porque no se sabían. Entonces, Exacto. la misión de estos videos van a ser informar, pero de una manera más común, de las cosas que pasan a diario, de las cosas que se desconocían que pasaron. Cosas que pasan desapercibidas que generalmente uno toma como por dado y que realmente son temas importantes. Entonces, tenemos pequeños temas. Hoy vamos a hablar de 5 temas. Sí. Y el primero de ellos se llama. El primero de ellos se llama el uranio de las estrellas. Así es. Bueno, todo el mundo ha escuchado hablar del uranio, que es verde, que tal, que es un mineral que se utiliza para producir fisión nuclear. Pero bueno, ¿de dónde proviene el uranio? El uranio como tal, como todos los elementos, provienen de las estrellas. Los elementos no se produjeron en la Tierra. La Tierra como tal también se produjo de las estrellas. Ok, el uranio se produce de algo que se conoce como una supernova, que es una explosión de una estrella. De hecho, los elementos más pesados son producidos a partir de explosión. Solamente el hierro se produce a partir de algo que se conoce como fusión nuclear, que es lo que mantiene viva una estrella, de lo cual hablaremos en otros temas. Ahora bien, el uranio se produce en una explosión y llegó a nosotros como llegaron todos los elementos más pesados, a través de las estrellas, a través de como partículas que vienen del espacio. ¿Podría decirse que es extraterrestre? Sí. Ok, el uranio, y aquí en la Tierra, fue descubierto a finales del siglo XVIII por un químico alemán. En las primeras ocasiones que se utilizó el uranio fue como un mineral cualquiera. De hecho, no se desconocía, fue hasta finales del siglo XIX cuando se descubrió realmente la utilización y la radiación que produce el uranio. Así es. ¿Cuál sería el otro tema? Bueno, el siguiente tema se va a llamar Obninsk. Obninsk es una ciudad en Rusia, la cual es una ciudad que siempre se catalogó por ser la base científica soviética. Exacto. En ella se llevaron a cabo las principales investigaciones sobre fisión nuclear y sobre física en la antigua Unión Soviética. Pero hay un dato muy importante de Obninsk. Obninsk ostenta el título del primer reactor de fisión nuclear artificial construido por el hombre. ¿Sí? Comercial, para Así es. abastecer energía. Así es. Esa fue su otra característica, era comercial. Este reactor empezó a ser construido en 1951 en un programa que se llamaba Átomo Pacífico. Él se encargaba de llevar a cabo las investigaciones de fisión nuclear, pero para abastecer de energía eléctrica. No tenía ningún fin bélico como producción de armas nucleares, etc. Simplemente era abastecer o saciar esa necesidad de energía que tenía la creciente Unión Soviética. Empezó en operación. Sobre todo, la competencia que había entre Estados Unidos y Rusia por ganar en todo. Claro, siempre. Entonces, ahí en ese momento entró en operación en 1954 y tenía una pequeña potencia de 6 megawatts, pequeña comparada contra los reactores de hoy en día. Pero para aquellos años era una potencia tremenda, ¿no? Nuestra demanda de energía eléctrica actualmente es bastante, ¿no? Cargar celulares, computadoras, el internet, las lámparas, etcétera. En aquel entonces solamente eran las lámparas, la radio y algunas televisiones. No había ninguna otra cosa. Sí, este reactor nuclear dejó de operar en el año 2002, ¿sí? Y se reportaron muy pocos accidentes, ninguno de gran magnitud, y actualmente es un museo. ¿Sí? ¿El siguiente tema cuál sería? Relacionado con lo mismo, Israel mencionó el primer reactor producido por el hombre, pero antes de que el hombre descubriera la radioactividad, antes de que el hombre descubriera la fisión nuclear, la naturaleza ya había hecho lo suyo. Un reactor de fisión. Exacto, ese se conoce nuestro siguiente tema, el reactor de fisión natural. Corre por el año de 1972, una empresa que se encargaba de extraer uranio
de las minas, encontró algo raro. En unas minas en África, en una zona que es de Gabón, sobre todo en una zona que se conoce como Oklo, se encontró que la relación que existe entre el uranio 238 y 235 era diferente. Generalmente siempre que uno encuentra uranio va a estar su promedio entre 0.72%. Pero en esa zona había menos uranio y se dijeron, bueno, ¿qué pasó aquí? Mucha gente dijo, no, pues hay que ser grupos terroristas que se están robando el uranio. De alguna forma descubrieron la forma de separarlo y aquí hay menos uranio 235. Pues pero no, difícil. no. La teoría, la cual se comprobó, es que en esa zona, hace más de 2.000 millones de años, se habían producido reacciones de fisión nuclear natural. ¿Por qué? ¿Pero cómo puede ser posible? Una de las cosas que se nos dice siempre es que para que se produzca una fisión, el contenido de uranio 235 debe ser 3%. Pero, como los hemos visto en nuestros temas pasados, con eso, la forma en la que va decayendo el uranio hace que en ciertas ocasiones tenga otra concentración. Y hace 2.000 millones de años, la concentración de uranio 235 era del 3%. Por lo tanto, era viable que se produjera una fisión. Ahora, en esta zona había agua. Y una de las cosas que se necesita para que se produzca una fisión es algo que haga que los neutrones sean más lentos. Y lo que se utiliza, lo que se conoce como moderación, lo que se utiliza es el agua. Entonces, ¿qué quiere decir? En la zona de Oklo, las condiciones eran las adecuadas para que se haya producido una fisión nuclear. El agua moderaba los neutrones, se producía la fisión, el uranio 235 iba desapareciendo, había productos de fisión y todo. Es uno de los grandes fenómenos, una de las grandes noticias que se han producido en la ciencia y sobre todo la naturaleza lo produjo antes que nosotros. Y lo controlaba. Exacto, lo controlaba, la naturaleza lo controlaba. El agua, conforme se producía la fisión, se comenzaba a evaporar, lo cual hacía que los neutrones ya fueran más rápido, la reacción se apagaba, se volvía a llenar de agua, se volvía a producir, se apagaba y así estuvo por unos 500.000 años. Un reactor intermitente. Exacto. Seguro. ¿Ok? ¿Cuál sería el siguiente tema? El agua milagrosa. ¿Por qué el agua milagrosa? Bueno, para los años 1900, comienzos de los 1900, la radiación era un fenómeno. Sí, era la moda y todos querían Trabajar con radiación. radiación, sí. Entonces, no faltaba la gente que aprovechaba esto para hacer negocio. Entonces, en el año 1918 se comenzó a producir un producto que se llamaba Radictor. El Radictor es un producto Como su nombre lo dice. altamente radioactivo porque contiene radio. El radio es un elemento químico radioactivo, bastante radioactivo. De hecho, ahí proviene el nombre de radiación radio. Entonces, en este producto lo que se hacía era se ponían pequeñas cantidades de radio en agua triplemente desmineralizada, que no servía de nada, y lo vendían para tratar la artritis, el asma, la tos, los dolores. Básicamente era el elixir de la vida, así lo conocían. Lo tomaban para todos los padecimientos. Como ahorita también inventan otras Sí, cosas. exactamente, como los infomerciales. Sí, todo eso. Tenemos esos productos, pero de aquel entonces. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, mucha gente empezó a curarse de momento. ¿Por qué? Porque también decían que paraban las reacciones infecciosas. Y pues claro, la radiación estaba aniquilando todo, pero también a la persona que se lo estaba tomando. Entonces, aquí hay un caso muy curioso del señor Evan Weiss. Este señor era multimillonario y por tener tanto dinero consumía bastante Radictor. ¿Qué le pasó a este señor? Bueno, primero que todo él comenzó a tomar Radictor porque tuvo un problema de un dolor en el hombro y era amante del golf. Este señor le dolía el hombro y no quería y no le hacía nada los medicamentos tradicionales de la época, hasta que llegó el dueño de Radictor y le dijo: con esto te vas a curar. Claro, el señor empezó a sentirse bien por ciertas reacciones de la radiación en el sistema nervioso, que se empezó a calmar su dolor, pero lo único que estaba haciendo era bloquearle el dolor, no le ayudó nada, ¿no? Entonces lo que pasó es que este señor se sentía tan bien consigo mismo, porque el dolor estaba bloqueado, perdón, que lo empezó a consumir hasta que empezó a consumir 3 o 4 botellas al día. Al final de su vida, que son muy cortas, llegó a consumir 1.400 botellas y murió por efectos de la radiación. Ahí es donde hay que entender, la radiación sí es algo de cuidado, pero con precaución no va a haber problema. Entonces, este señor murió y su cuerpo es altamente radioactivo hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque ingirió bastante radio.
¿Cuál es el siguiente tema? El último tema que vamos a hablar es sobre una de las grandes pioneras de la radiación, una gran mujer, Marie Curie. Marie Curie se le debe el descubrimiento también junto con Becker y su esposo Pierre Curie de la radiactividad. Gracias al descubrimiento de Becker, el que hablamos anteriormente, que las piedras de uranio y todas esas cosas, pero realmente Marie Curie y su esposo descubrieron cuál era la naturaleza de esa radiación. Sí. De hecho, ellos se ganaron el premio Nobel por ese descubrimiento. Posteriormente, Marie Curie y su esposo se encargaron de estudiar las piedras donde se encontraba uranio y descubrieron dos nuevos elementos. Al primero lo llamaron polonio, debido exactamente al honor a donde había nacido Marie Curie, y al segundo lo llamaron radio. ¿Por qué? Acabamos de mencionar. Porque era el elemento más radiactivo que habían encontrado. Marie Curie se encargó toda su vida al estudio de las radiaciones, a la naturaleza como tal, a todo lo que conlleva. Y también se ganó otro premio Nobel, el de química. De hecho, Marie Curie fue la primera mujer en ganar 2 premios Nobel en 2 ramas diferentes. Uno en física por el descubrimiento de la reactividad y uno en química por la separación de estos dos nuevos elementos. Y todavía, para hacer más, la familia Curie, la hija de Marie Curie, Irene Curie, es la que se le debe el descubrimiento de la radiación artificial. Su madre era natural y su hija la artificial. Qué familia, ¿no? Es una gran familia. Una familia radioactiva, diría yo. Exacto. Pero bueno, eso fue todos los temas que hemos hablado el día de hoy. Espero les hayan gustado. Si tienen alguna sugerencia, si quieren igual algún tema del que hablemos, pues aquí. Claro, hay muchos temas de los cuales pueden hablar y solamente basta con que ustedes lo sugieran, Exacto. así como nos han enviado correos con algunas dudas que han sido contestadas. Esperamos correos también proponiéndonos temas, cosas que les interesen, y no olviden suscribirse, recomendar nuestro canal. Denle like. Sí, todo, y suscríbanse sobre todo también a la página de Facebook donde no dejamos de subir información. Exacto. Y por favor esperamos sus dudas. Muchas gracias. Muchas gracias a Esperamos todos. comentarios sobre los videos. Gracias. Adiós. Hasta luego.